Hola a todos, ¿qué tal? Pues vamos con un vídeo que no tenía previsto, un vídeo que me lo ha sugerido uno de los suscriptores del canal y bueno, antes de irme haciendo el equipaje voy a hacerlo quizá más rápido de lo que el tema se merece, pero por lo menos lo tratamos, aunque sea por encima. El tema es cómics que te han hecho llorar o que te lleguen adentro, que te hagan reflexionar, que te toquen un poco la moral. Yo la verdad es que no soy fan de ese tipo de cómics. Para llorar ya está la vida real. Yo busco historias, cuando leo cómics, historias para entretenerme, que me hagan pensar. No tiene por qué ser algo superficial, pero tampoco entiendo el cómic o cualquier tipo de historia que busque simplemente la lágrima fácil. Sin embargo, hay una serie de historias que son buenísimas, algunas magistrales, unas pocas obras maestras, que por el propio discurrir de la historia llegan a tocarte un poco el corazón, te llegan a hacer saltar las lágrimas y claro, depende también de cómo seas tú, de cómo te afecte el tema que toca y en el caso de cómic mainstream lo que signifique para ti el personaje que protagonice la obra. Así que este es un vídeo rapidito de las obras que he visto en las estanterías así, sin meterme a fondo. Seguro que hay muchas más, pero bueno, las que yo tengo. La primera y por encima de todas es una obra que creo que marcó a toda una generación y que hoy día para mí sigue siendo un hito en el mundo del cómic comercial americano. La muerte de Gwendolyn Stacy. Esto fue un choque brutal, valga la redundancia, ya sé que se usa mucho ese adjetivo, pero para el lector de cómic de los años 60-70, el lector de cómic que había crecido con Spider-Man y que entendía el cómic Marvel, sí, como más, profundo, más serio, más alejado de las simples historias de ciencia ficción loca que habían poblado DC en la Edad de Plata. Y aquí teníamos a personajes que como Spider-Man no podían pagar el alquiler, les despedían, pero nunca ni esos lectores ni ninguno de los que leímos estos cómics de niños nos habíamos enfrentado a esto, a la muerte de un personaje, una muerte real, digamos, porque en aquella época cuando los personajes morían todavía y permanecían muertos. Y sobre todo un personaje como Gwendolyn Stacy, un personaje que fue, y creo que todavía si empiezas a leer los cómics de Spider-Man de John Romita, se convierte en la novia perfecta de todo lector, la chica idealizada. Y verla morir aquí en estas páginas finales de este Omnigold a manos del duende, pues eso fue un shock. Recuerdo a alguien que le estaban haciendo una entrevista o algo así, un tío ya mayor, un tío, no sé si era un escritor y que le estaban diciendo, bueno, ¿y tú en qué momento crees que pasaste, te convertiste en hombre, dejaste atrás la infancia? Y el tío se quedó pensando y dijo, el día en que murió Gwendolyn Stacy. Y este día marcó a toda una generación y marcó el cómic americano. Hubo un antes y un después. Siguiendo con el cómic de Pijameo, Crisis de Identidad, una historia buenísima, pero que trajo unas consecuencias no demasiado buenas para DC Comics, una nueva etapa, digamos, de oscuridad realista malentendida, y aquí lo hacen de forma que el guionista Brad Meltzer, que es muy bueno, os recomiendo por encima de todo su Green Arrow, aquí juega con la continuidad, trasteando en hechos del pasado, y lo hace con una pareja, siempre que se mata a algún personaje, la mayoría de las veces son personajes secundarios que realmente nadie va a matar en serio a Superman o a Wonder Woman, sabes que vas a resucitar. Cuando hay asesinatos o muertes impactantes, siempre son de personajes secundarios y tal. Recuerdo la muerte de la novia de Kyle Rayner, la del congelador. Y este personaje, el hombre Elongated Man y Ralph Dini y su esposa, pues son personajes secundarios pero que para el lector clásico les tenía cariño. Y aquí, de nuevo, magistral Rapnel Meltzer, lo que hace es, a través de una conversación, recuerda su historia de amor de estos personajes, como por encima de todo
siempre estaban juntos por encima de tragedias, desastres, amenazas, todo. Y de repente, cuando va avanzando la historia, cuando algo ocurre, porque además es el cumpleaños de este Ralph Dini, que ella siempre le prepara un misterio para que él descubra un regalo, tal y cual, pues cuando él por fin llega y encuentra a su esposa muerta, la verdad es que impacta. Además, esto en los tiempos en los que no había tanto spoiler a través de las redes sociales, yo no sabía lo que iba a pasar y me impactó mucho esta imagen. Muy triste también, y sobre todo muy triste como este personaje, la evolución que luego tuvo a través de esta serie y de la serie 52, la que no vais a poder leer si no lo tenéis porque el bot no va a reeditarla. Esto me ha encantado también, Doctor Star. Ahora en cuanto acabe este vídeo voy a hacer una reseña sobre esto. Doctor Star es un homenaje indisimulado a Starman de James Robinson, incluso el protagonista se llama Jimmy Robinson, pero es una historia melancólica, una historia que desde las primeras páginas está contada en primera persona en forma de carta de un padre a su hijo, un hijo que ya veremos en qué circunstancias está, y un padre que se arrepiente porque el cómic es una larga carta de arrepentimiento y perdón a su hijo por no haber estado ahí, por haberse concentrado, obsesionado en primero su trabajo y después en su vida como superhéroe, dejando a su esposa, a su hijo de lado, hasta que se da cuenta que ya lo que ha hecho, pero ya es tarde. Y la verdad es que te puedes sentir identificado con esta historia porque por supuesto nadie tiene poderes, pero todos tenemos trabajo, hobbies, obsesiones, amistades por las que podemos dejar abandonado lo más importante y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Una muy buena historia y con un regusto melancólico y triste que se te queda. La siguiente, tenéis vídeo en el canal, God Country. God Country sí es una historia de ciencia ficción épica, pero tiene una base en las primeras páginas sobre todo, en las que es muy realista, en las que ves como un matrimonio joven con una niña vuelve a su hogar en mitad de los desiertos americanos para encontrarse que el sheriff ha tenido que volver otra vez a su padre. El padre del protagonista es un hombre mayor, tiene Alzheimer incontrolable y retrata de manera magistral lo que es la tragedia del Alzheimer, no solo que una persona que tú quieres enferme y ya no sea capaz de valerse por sí mismo, sino que sea absolutamente irreconocible. Una persona que tú has querido, que te ha cuidado, que ha estado a tu lado toda tu vida y de repente ya no la conozcas, sea alguien irreconocible, incontrolable. ¿Y qué hace alguien? ¿Qué haces así? ¿Lo internas? ¿Lo abandonas? De verdad. Las primeras páginas de este cómic encogen el corazón. Luego un cómic que no sé si conocerá mucha gente es Grendel, pero Grendel Tales. Grendel Tales son historias fuera de la continuidad de Grendel, historias aparte. Está el personaje de Grendel, que todos conocéis, mi avatar, pero luego está también un Grendel Tales que es en el futuro. El Grendel se convierte como en una religión o algo así, no un personaje en sí. Y aquí esto es una historia que hace la época en la que salió, y el tema que trata es una metáfora de las guerras balcánicas, las guerras de Yugoslavia. Los autores son Darko Macan y Vukovic. Vukovic murió muy joven y la verdad es que aquí es una lástima porque era un gran dibujante, ya veis, y aquí nos cuentan en esta primera pequeña historia, una historia muy corta que tuvo éxito, así que después se amplió a esta también muy buena, pero en la primera vemos como una especie de pueblo que ha sobrevivido a esa guerra entre facciones. Está dominado por un líder violento, un líder despótico, y uno de los guerreros del pueblo trata de cuidar a su hermano pequeño, trata de enseñarle a ser un hombre, puedes ver el amor que se transmite en ese entre hermanos página a página, pero algo ocurre, algo triste, algo que la verdad en pocas páginas es difícil transmitir tanta pena y tanta tristeza en una historia. Muy bueno. Bueno, lo siguiente ya
ya estamos hablando de palabras mayores. Day Tripper. Day Tripper es de los hermanos Fabio Moon y Gabriel Ba, y es un cómic que se publicó originalmente en Vértigo y que al principio despista porque son pequeñas historias. Tú empiezas con un hombre recordando su vida, recordando la relación con su padre, recordando, y al final del capítulo muere. Y luego en el siguiente capítulo pues está de nuevo vivo y entonces es un poco confuso. Pero todas las historias son como pequeñas historias de la vida que puede haber tenido este hombre. Vamos hacia adelante, hacia atrás en el tiempo, vamos cuando conoce a una chica, años después cuando se divorcia, y hay una que es genial, hay una en la que está ese mismo hombre que ha superado un divorcio, que la historia del divorcio es triste de por sí, y luego un año después está todavía hundido en su miseria. Cuando una relación termina muchas cosas, termina todas las esperanzas, todos los proyectos, todas las expectativas que habías puesto en ella, y puede hundirte sobre todo a partir de qué edad. No es lo mismo tener una ruptura con 20, 25 años que tenerla con 40. Pero en esta historia, en pocas páginas, de repente está sumido en su miseria, de repente, y mira, y fijaos, no hay viñetas, no hay diálogos, no hay conversación, simplemente todo es a base de viñetas mudas, sonrisas, miradas, gestos. Y cómo termina la historia, esto no lo leáis en un día deprimido. Otra historia que también te hace encogerte un poco el corazón, Los Leones de Bagdad, está basado en una historia real más o menos, como durante la guerra de Irak, el zoo de Bagdad fue bombardeado, los cuidadores habían huido, así que los leones quedaron libres. Una parte, esto tiene un dibujazo y un color impresionante. Bueno, los leones quedaron libres, así que al final pasó algo con ellos, pero toda la historia es una metáfora sobre la guerra, sobre los conflictos tribales, sobre Irak. Cada animal representa un grupo étnico. Está muy bien, la doble lectura está muy bien si eres capaz de verla. Si no, no pasa nada, porque la historia principal, la de los leones, el final de verdad que también te hace escapar una lagrimita, sobre todo si eres animalista o tienes especial predilección por los animales. Bueno, y hablando de eso, ya está, te mueres. We Three es de Morrison y Quietly. A nivel de guión, la verdad es que no es gran cosa, es anecdótico. Básicamente 3 animales que son usados como experimentos por una organización militar, por el ejército. Pero a nivel de dibujo, tiene un dibujo, una experimentación, una narrativa gráfica de Quietly impresionante. Pero el final, y sobre todo, no tanto como el final, sino cómo esos animales, a pesar de lo que han hecho con ellos, siguen siendo básicamente animales, y el perro es fiel, el gato desconfiado, no entienden por qué sus amos hacen esto con ellos, y es una metáfora de cómo los seres humanos tratamos a los animales y cómo los utilizamos, también muy triste. Luego otro tipo de historia completamente diferente, ya Slice of Life, centrado con los pies en la tierra, Blankets de Craig Thompson, que es una novela sobre la adolescencia, la llegada a la adultez, contada desde el punto de vista de un niño que crece en una familia ultra religiosa y cómo poco a poco se da cuenta de lo que es la vida, de sus relaciones con su primera novia y tal. Tiene momentos dulces, momentos divertidos, pero en general te deja un pozo triste. Esto es muy bueno. Y bueno, esto que de por sí no es triste, pero si tú has leído la serie desde el principio y has llegado hasta el final y has llegado hasta aquí, imposible no sentirse, que no se te escape una lagrimita. Sandman, la última parte, la parte en la que Planeta dividió la obra Muerte, pues aquí vemos cómo, esto si es spoiler, lo siento, pero bueno, esto tiene ya 30 años, así que
cuando Morfeo pasa a otro plano y la despedida final con esas últimas palabras. Todos los personajes que han ido apareciendo en la obra uno a uno se reúnen para hablar sobre Morfeo. Todos le recuerdan de alguna manera, sus hermanos, los secundarios, los ángeles, los demonios, los humanos que aparecieron. Y una última página, una última viñeta. Dice, entonces intenta seguir dormido, desearías que durase eternamente. Sabes que cuando termine este sueño nunca volverá, pero despiertas. Y ahí acaba, magistral. Me siento mucha pena por la gente que no es capaz de apreciar Sandman, de verdad. Bueno, ya algo triste, pero triste basado en la realidad, que es mucho peor. Maus, la historia de un superviviente de la Segunda Guerra Mundial, bueno, premio Pulitzer, accesorio, y es duro porque no es simplemente la historia en plan cómic histórico y tal, sino que juega con los dos tiempos. En el presente, un hombre ya tiene que hacer frente a su padre, a lo difícil, un anciano difícil que se acaba de divorciar otra vez y que es imposible vivir con él y tal, pero cuando en el flashback nos cuentan cómo fue su vida como judío en la Alemania nazi, en los campos de concentración, pues te das cuenta de que es imposible que ese hombre no haya quedado marcado, y quedó marcado de esa manera. Cuando ves a tu familia asesinada, a todos los que conoces en los campos, cuando ves que tu mundo se derrumba, pues eso tiene que afectarte y te convierte en una persona muy difícil, una persona que su hijo además entiende de forma lógica porque su padre es así, pero no puede evitar que le afecte y que le frustre y que la relación con los padres siempre es difícil, sobre todo a partir de cierta edad. Y lo último, y el último cómic ya, que se nos hace esto muy largo, todo el mundo habla de que los cómics, si quieres un cómic triste, un cómic para llorar, vete a los de Paco Roca. Sí, es cierto, pero Paco Roca al lado de Taniguchi es un aprendiz. El almanaque de mi padre. Acabo de hablar de cómics que hacen relación a la relación entre padres e hijos. Pues aquí, en este cómic magistral, le llaman el maestro Taniguchi, y no es por... Aquí sí que es un maestro de verdad, no los que se van por ahí autoproclamando. Este es un maestro del dibujo, de la narrativa y de la capacidad para contar historias íntimas que, aunque ya digo, a mí no me gustan y no busco este tipo de historias, pero es que cuando algo está tan bien hecho, tan bien contado, un hombre que se ha pasado la vida lejos de la localidad de su infancia, lejos de un padre con el que no entendía y con el que no se llevaba bien, y al que en cierta forma no odiaba, pero tenía muchos issues, como dicen los ingleses, se ve obligado a volver porque ha fallecido, y una vez allí se encuentra en el velatorio con un montón de gente que le hablan de cómo era su padre, un padre al que él nunca llegó a conocer, y que de nuevo, como en Maus, a través de las historias de su juventud, a la vez de la historia, él se entendió porque su padre llegó a ser como era, y lo entendió tarde porque ya no está. De verdad que si no lloras con esto es que no tienes corazón. Y nada más, eso es todo. Hay más historias, muchas más, sobre todo dentro del cómic alternativo, indie y tal, pero yo no soy de comprar ese tipo de cómic. Yo para llorar miro mi cuenta corriente y con eso tengo yo para 2 días de depresión. Bueno, nada más. Un saludo y hasta la próxima.